seguiremos hablando de las parábolas de Jesús. Y esta vez vamos con la parábola de el mayordomo infiel, que está en Lucas capítulo 16, del versículo 1 al 13. Es una parábola muchas veces mal interpretada. A diferencia de las parábolas del capítulo anterior, que estaba en Lucas 15, que fueron parábolas que incorporaron a todos los oyentes, en este caso Jesús le habla específicamente a los discípulos. Ahora, ¿por qué es una parábola a veces mal interpretada o con una conclusión sorprendente? Bueno, vamos a verlo juntos. ¿Qué les parece? Lo primero que vamos a hacer es leerla y luego vamos a analizarla. Entonces, vamos a Lucas 16 y dice así: Jesús contó también esto a sus discípulos. Había un hombre que tenía un mayordomo y fueron a decirle que éste le estaba malgastando sus bienes. El amo lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que me dicen de ti? Dame cuenta de tu trabajo porque ya no puedes seguir siendo mi mayordomo. El mayordomo entonces se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que mi amo me deja sin trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer, para tener quienes me reciban en las casas cuando me quede sin trabajo. Llamó entonces a uno por uno de los que le debían plata a su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? Y él contestó: le debo 100 barriles de aceite. Entonces el mayordomo le dijo: acá está tu vale, siéntate y enseguida haz otro, pero por 50 solamente. Después preguntó a otro: ¿y tú? ¿Cuánto le debes? Y este le contestó: 100 medidas de trigo. Entonces le dijo: acá tenés tu vale, haz otro por 80 solamente. El amo reconoció que el mayordomo había sido listo en su manera de hacer las cosas. Y es que cuando se trata de sus propios negocios, los que pertenecen al mundo son más listos que los que pertenecen a la luz. Les aconsejo, dijo Jesús, que usen las falsas riquezas de este mundo para ganarse amigos, para que cuando las riquezas se acaben, haya quienes los reciba a ustedes en las viviendas eternas. El que se porta honradamente en lo poco, también se portará honradamente en lo mucho, y el que no tiene honradez en lo poco, tampoco la tendrá en lo mucho. De manera que, si con las falsas riquezas de este mundo ustedes no se portan honradamente, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas? Y si no se portan honradamente con lo ajeno, ¿quién les dará lo que le pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Decíamos que esta parábola ha sido mal interpretada porque de manera sorprendente el Señor Jesús alaba al mayordomo estafador. Pero podemos decir que si bien las parábolas se enseña por comparación, porque justamente la palabra parábola quiere decir poner una cosa al lado de otra para aprender de ello, Lucas es el único que nos presenta parábolas en donde no se aprende por comparación, sino también por contraste. Entonces, con eso en mente, vamos a recrear un poquito la historia y ver cuál es la enseñanza que nos da el Señor Jesús. En esta historia, un rico que aparentemente estaba ausente deja un mayordomo a cargo de sus negocios. Este mayordomo, por informes de otros que también estaban trabajando ahí, le dicen que estaba malgastando su dinero. Entonces él lo llama y le dice: ¿Qué me están diciendo de tu servicio hacia mí? Estás dilapidando mis bienes, estás haciendo uso deshonesto de un dinero que no te corresponde, que es mío. Así que dame cuenta de lo que hiciste y olvídate, estás despedido. Ahí evidentemente hubo un error de parte del rico, del amo rico, porque dándole tiempo para que él hiciera un informe de dónde había usado las finanzas y qué negocios había hecho, le dio tiempo a este mayordomo que de tonto no tenía un pelo para seguir haciéndole todavía más mal. ¿Por qué? ¿Qué hizo este mayordomo? Él dice que se puso a pensar y dice: ¿cómo voy a hacer yo ahora si me quedo sin trabajo? ¿Cómo voy a asegurarme mi futuro? Entonces se le ocurrió llamar a los deudores de su amo. Entonces le dijo: dígame, ¿vos cuánto le debes a mi amo? Y uno le dijo: 100 barriles de aceite. Bueno, mira, acá tenés el vale, borralo, hacemos uno nuevo y en vez de deberle 100 barriles de aceite, le vas a deber 50.
Imagínense el deudor, enloquecido de alegría, porque la deuda automáticamente se le había bajado a la mitad. Lo mismo hizo con otro que le debía 100 medidas de trigo y se lo bajó 80. La cuestión es que fue haciendo eso uno por uno y él sagazmente logró que los deudores de su amo pasaran a ser deudores suyos. Todos ellos ahora le debían un gran favor. Entonces sabía que cuando ya no tuviera trabajo en esa estancia o en esa hacienda, podía conseguir trabajo en esos deudores que ahora le debían un gran favor. Ya tenía el futuro asegurado. Ahora, la conclusión sorprendente es que el amo alaba a ese mayordomo malo, pero no lo alaba porque fue un estafador, fue un vividor, fue un aprovechado, sino que lo alaba porque fue sagaz, fue astuto, fue brillante en su forma de pensar. Fue astuto porque aprovechó la oportunidad para asegurarse su futuro. Y la conclusión que saca Jesús de esta historia que él mismo cuenta es que los incrédulos, los que pertenecen al mundo, los que no son hijos de Dios, muchas veces son más inteligentes, más astutos, más brillantes para asegurarse las ganancias falsas, o esas ganancias que no duran, que son temporales aquí en el mundo, mucho más que los hijos de Dios, que vamos a tener ganancias o podríamos tener ganancias que van a durar para toda la eternidad. Esta visión que nos da el Señor a través de esta historia no es la primera vez que lo menciona. Ya en Mateo 6, en el versículo 19 al 21 dice: no almacenes tesoros aquí en la tierra donde la polilla las comen y el óxido las destruye y donde los ladrones entran y las roban. Almacenen sus tesoros en el cielo donde la polilla y el óxido no pueden destruir y los ladrones no pueden entrar a robar. Donde esté tu tesoro, allí también estarán los deseos de tu corazón. Es cierto, nosotros podemos juntar riquezas, pero no las riquezas de este mundo, las riquezas que son eternas. Pero es acá el momento de ser inteligentes y ser sagaces para juntar esas riquezas que nunca se van a deteriorar. Es más, el Señor Jesús, cuando termina esta historia, da por lo menos 3 lecciones que me gustaría compartir con vos. La primera es que Él recomienda, en el versículo 9, que usen estas riquezas falsas o estas riquezas injustas, dicen otras versiones, para ganarse amigos, para que cuando las riquezas se acaben, haya quien los reciba a ustedes en las viviendas eternas. Es posible que cuando hable de riquezas injustas o riquezas falsas, justamente se esté relacionando a las riquezas o al dinero que nosotros usamos en este mundo. Es cierto que el dinero todos lo tenemos que usar porque es lo que nos sirve para mantenernos y para vivir. Pero tenemos que darnos cuenta que es injusto o que es falso en el sentido de que primero está siendo usado en un mundo que es injusto. Y segundo, que son falsas, porque si nosotros pensamos que el amontonar riquezas en este mundo nos va a asegurar el futuro, estamos equivocados. No es así. Esto no nos asegura nada. Es más, ya se sabe que de acá no vamos a llevar nada. Solamente el carácter de Cristo que hayamos formado acá en la tierra. Pero en cuanto a bienes materiales, nada vamos a llevar. Entonces el Señor lo que nos dice es: ustedes lo que tienen que hacer es usar este dinero falso, es decir, que no asegura el futuro, que ustedes están usando acá en la tierra, para asegurarse de amigos que los reciban en las moradas celestiales. O sea, usemos este dinero para crear amigos a los cuales le podamos compartir de las buenas noticias de Dios, que podamos hablar con ellos y contarles que el Señor tiene grandes cosas para nosotros, empezando por la salvación, empezando por el hecho de que Él pagó por nuestros pecados, que Él pagó el precio que nosotros deberíamos haber pagado y que eso justamente hace que ahora podamos tener contacto con Dios, que podamos tener un reencuentro con Dios, que podamos realmente compartir con Dios de toda su sabiduría, de todas sus riquezas, de todo tipo, y que podamos vivir una vida realmente transformada porque la misma vida de Dios puede vivir en nosotros. Usar el dinero
para lograr alcanzar a toda esta gente con este mensaje, es lo que el Señor dice que nos aconseja hacer. Hagan esto, ganen amigos, pero no amigos para asegurarse su futuro acá en la tierra como hizo este mayordomo, sino amigos que los esperen el día de mañana también en el cielo. Va a ser de esas riquezas que nunca las vamos a poder olvidar, que nunca se van a perder. Y esto me hace acordar al mismo Jesús que en el capítulo 10 de Juan, en el versículo 28, dice que sus ovejas escuchan su voz y que dice que esas ovejas están en su mano y también en la mano del Padre. Dice que nadie se las puede arrebatar. Por lo tanto, esas riquezas que nosotros hoy gastemos acá, pero que tengan una trascendencia eterna, es decir, que tengan que ver con la evangelización, con la extensión del reino de Dios, con difundir su palabra, con darle gloria a Dios, con todas las cosas que hagamos. Esas riquezas invertidas así son riquezas que van a estar el día de mañana reproducidas en el cielo y nadie las va a poder arrebatar, porque tiene que ver con la inversión en la vida de otras personas. Así como alguien invirtió en nosotros, alguien invirtió tiempo, alguien invirtió oración, alguien habló con nosotros y nos contó de estas buenas noticias, nosotros también tenemos que invertir estas riquezas que tenemos acá para que mucha gente podamos encontrarla también en el cielo. La segunda lección que nos da está en el versículo 2, que dice que el que se porta honradamente en lo poco también se portará honradamente en lo mucho. Y tiene que ver con la perspectiva que nosotros tenemos del dinero. Cuando hablamos de honestidad, no está hablando nada más que de ser honesto, sino tiene que ver con fidelidad, con hacer las cosas rectamente, con justicia, con decencia. Lo cual significa que tenemos que tener mucha atención en cómo usamos y gastamos el dinero que tenemos hoy. Bueno, nosotros podemos decir, bueno, pero el dinero que yo tengo, pero no es nada comparado con el dinero que anda dando vuelta. Yo no soy millonaria ni mucho menos. Así que bueno, es ínfimo y realmente es pequeño lo que yo manejo, así que no tiene demasiada importancia. No es así. La perspectiva que nos da Dios es que nosotros tenemos que pensar que así, aún en lo poquito, cómo usamos ese dinero, cómo somos inteligentes, sagaces, astutos para usar ese dinero de la mejor forma, de una forma correcta, de una forma decente, no dilapidando en gastos superfluos, no usando nada más que para nuestros propios placeres o para conseguir cosas que tienen que ver con nuestra estadía en este mundo y nada más, sino que le vemos una trascendencia eterna. Entonces de esa misma manera eso va a trasuntar en lo que va a venir. Todo lo que yo invierta acá va a transformarse en la eternidad en riquezas. ¿Cuáles? No lo sabemos, pero va a ser algo que el Señor nos va a dar como recompensa de usar inteligente y sabiamente nuestro dinero aquí. Por otro lado, esa perspectiva del dinero no tiene que ser nada más que en cuanto a cómo usamos el dinero, si lo usamos sabiamente, sino también de quién es ese dinero. El mismo versículo dice, si no ustedes no se portan honradamente con lo ajeno, ¿quién les dará lo que les pertenece? Tenemos que ser conscientes que si bien ese dinero surge del esfuerzo personal de nuestro trabajo, el dinero que recibimos viene de parte de Dios. Él nos da la salud y da todas las circunstancias y nuestras capacidades para que nosotros podamos ganarlo. Quiere decir que ese dinero no es nuestro. Por lo tanto, somos administradores, estamos en la misma posición que este señor de la historia. El tema es, ¿cómo lo administramos? ¿Con la responsabilidad que significa administrar algo que no es nuestro, sino que es de otro? Lo cual también significa que vamos a tener que rendir cuentas en algún momento, como lo tuvo que hacer este hombre. Entonces, sepamos esto, nuestro dinero es de Dios y vamos a tener que rendir cuentas de Él. Por lo tanto, tenemos que con más sabiduría, más inteligencia y más brillantez saber usarlo para que le dé gloria a Él. Y la tercera lección que nos da es que dice que ningún sirviente puede servir a dos amos. ¿Por qué?
odiará a uno, querrá al otro, pero la cuestión es que no se puede servir al Dios y a las riquezas. El amo en ese momento era no solamente el que daba las órdenes, sino era el benefactor, era el que le daba todo al sirviente. Y el sirviente tenía que pagar justamente con eso, con servicio. Ahora, cuando nosotros vemos las riquezas o el dinero en este mundo como nuestro benefactor, como aquello que nos da todo lo que necesitamos, aquello a lo cual recurrimos cada vez que necesitamos algo, estamos mal. Porque entonces, si Él es nuestro benefactor y nuestro dador, nosotros somos sus sirvientes. Y el Señor dice que nosotros no tenemos que ser sirvientes de nadie, nada más que de Él. Porque Él es nuestro benefactor, Él es el dador de todas las cosas buenas que Él tiene preparado para nosotros. Por lo tanto, no podemos servir a las riquezas. Es más, las riquezas nos tienen que servir a nosotros. Fíjense que la lección de esta parábola es justamente eso. Que nosotros no sirvamos a las riquezas, sino que las riquezas nos sirvan a nosotros, para que nosotros con esas riquezas podamos atesorar riquezas eternas el día de mañana. Por eso este señor termina alabando a este mayordomo malo. ¿Porque fue deshonesto? No, porque fue inteligente, fue hábil. Él supo cómo usar las riquezas de hoy para asegurar el futuro de mañana. Y por un momento, antes de terminar, quisiera saltar en la historia y seguir con Jesús, pero esta vez encontrándolo en la alimentación de los 5.000. ¿Se acuerdan, no? Había mucha gente, se calcula, hombres nada más, 5.000 personas, o sea que se calcula que había por lo menos el doble. Y lo habían escuchado durante mucho tiempo, ya caía el sol, y los discípulos le dicen, bueno, por favor Jesús, despedí a la gente porque estamos en un lugar donde no hay nada, esta gente seguramente está cansada, tiene hambre, que se vaya a sus casas a descansar y a comer algo. Y el Señor les tiene un desafío increíble. Dice en Marcos 6:37 que Jesús le dijo, no, ¿por qué lo vamos a despachar? Denles ustedes de comer. Me imagino la cara de los discípulos. Nosotros, a toda esta cantidad de gente, imposible. Pero él sigue, en el versículo 38, ante la cara de sorpresa de ellos, él les dice, ¿cuánto pan tienen? Pregunta Jesús. Bueno, vayan y averígüenlo. Y dice que ellos regresaron y le informaron. Tenemos 5 panes y 2 peces, 2 pescados. Ahora, la alimentación de los 5.000 es el único episodio que está relatado en los 4 evangelios, lo cual es una ventaja enorme porque cada evangelio nos da una mirada, una faceta tal vez que suma a la de las otras, entonces podemos tener un cuadro cada vez más completo. Entonces, si dejamos Marcos y nos vamos al mismo relato en Juan 6, 8 y 9 dice, habló Andrés ante esto de vayan ustedes y denle de comer, y vayan y fíjense cuánto pan tienen. Aparece Andrés, el hermano de Simón Pedro, y le dice, acá hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. O sea que podemos entender que, como la cifra coincide, podemos entender que el único que dio los 5 panes y 2 pescados fue este muchachito, porque Juan dice específicamente que ese muchachito era el que tenía esos 5 panes y que surgió por la búsqueda que hizo Andrés. Ahora, yo me pregunto, ¿ninguno de los discípulos tenía nada más para aportar? Si no había un pedacito de sanguchito, no había un pescadito, no sé. Algo, no. Por otro lado, si Jesús le dijo, vayan y averigüen, evidentemente Andrés fue y por lo menos averiguó con un muchachito, un chico, que le dio estos 5 panes. Pero los otros discípulos no encontraron a nadie que tuviese en su morral un pedacito de pan. Parece raro. Me parece que es más probable que hubiese gente que tenía alguna cosita, ¿no? Ahí guardada en el fondo del bolsillo. Pero, ¿cómo la voy a compartir ante una necesidad tan grande? No tiene demasiado sentido. Queda hasta como ridículo presentarme yo ante Jesús y le digo, mira, tengo este pedacito de pan. No, mejor no le digo nada. También puede ser que
alguien haya dicho, y bueno, yo tengo medio pancito, pero ¿sabes lo que pasa? Si yo lo comparto con tanta gente, ¿cuánto me va a tocar a mí? Me quedo sin nada. Así que mejor que lo dejemos así. Es más, cuando este chico se atrevió a decir, yo tengo 5 panes y 2 pescaditos, si yo hubiera estado ahí, hubiera dicho, qué ternura este chico, qué amoroso, qué buen corazón. Fíjate, todo lo que tenía lo puso a disposición de Jesús. Pero inmediatamente hubiera pensado, pobre chico, no sabe que se quedó sin almuerzo. Porque por lo menos con esos 5 pancitos se llenaba la panza en el almuerzo. Pero ahora si lo compartimos entre todos, ni una amiguita le va a quedar. Sin embargo, nosotros sabemos cómo terminó la historia. Y sabemos que tanto Andrés como este chico fueron los que le dieron a Jesús el material para generar un milagro. Ellos le dieron lo que Jesús necesitaba para hacer una multiplicación que no solamente alcanzó para esos 5 o 10.000 personas que estaban ahí, sino todavía sobraron para que cada discípulo se llevara una cesta llena para compartir después con su familia. Fue tremendo. Entonces, esto me parece que también nos está hablando de la importancia que tenemos de tener una perspectiva diferente de nuestro dinero. Este chico en su inocencia y en su humildad hizo lo correcto, aunque a los ojos de los adultos inteligentes y racionales fue una decisión equivocada. Para Dios no hay decisiones equivocadas cuando estamos alineados con sus mandamientos. Él nos dice que tenemos que usar las riquezas de este mundo para hacer riquezas en el mundo venidero. Y eso es lo que debemos hacer. Más allá de que parezca ridículo, que lo que yo puedo aportar no puede alcanzar para nada para las necesidades tremendas que tiene este mundo, por más que yo piense que aportar a la causa de la extensión del reino de Dios significa que yo no pueda llegar a fin de mes y que no pueda haber satisfechas mis necesidades. Todas esas son razonamientos y engaños del enemigo. La realidad es una sola. Si vos, si yo, si nosotros invertimos las riquezas que estamos recibiendo de Dios, el dinero que estamos recibiendo de Dios, las oportunidades, para usarlas en este mundo, para extender el reino de Dios, para sumar oportunidades para que mucha gente conozca el mensaje de salvación, estamos generando riquezas en el más allá, en el mundo que viene, en la próxima era, en la era de justicia, de paz y de alegría, pero que son de esas riquezas que nunca se van a evaporar, que nunca van a bajar de valor, que nunca se van a perder. Así que volvemos otra vez al final de la historia de este mayordomo infiel. ¿Puede ser que los que son del mundo sean más inteligentes que nosotros en el uso de su dinero? ¿Puede ser que ellos sean capaces de ser tan brillantes, tan sagaces, tan corajudos para jugarse completo, para asegurarse un futuro que les va a llegar, que les va a asegurar apenas unos años? ¿O será que nosotros que somos cristianos, a partir de esta parábola nos vamos a dar cuenta qué inteligentes seremos si utilizamos el dinero que el Señor nos da, no solamente para mantener nuestras necesidades y satisfacer lo que nosotros necesitamos, sino también para extender el reino de Dios? Te lo dejo como un desafío. Es un desafío para mí también. Que el reino de Dios sea extendido por cristianos sagaces, valientes, corajudos y sobre todo astutos, que saben usar con inteligencia y con la sabiduría de Dios las riquezas de acá para que siempre se le pueda dar gloria a Dios. Hasta la próxima.